¿Qué tal? Muy buenas noches, tengan todas y todos ustedes. Qué gusto nuevamente saludarlos. Parece que se cumplió esta propuesta de que nos íbamos a ver muy pronto. Hoy nos vimos en la mañana con algunas compañeras y compañeros. Espero que no sean los mismos, que haya nuevos compañeros para este curso. Pues muchas gracias por acompañarme en esta tarde-noche de viernes. Vamos a hablar sobre la ética pública de los actores políticos. Nuevamente desde aquí mi agradecimiento profundo a la Escuela Judicial Electoral, a su directora, la doctora Gabriela Rubalcaba. Igualmente un gran saludo a mi querido magistrado Felipe de la Mata Pizaña. Bueno, pues decía yo que me daba mucho gusto saludar, rostros muy conocidos, nombres ya muy conocidos desde el propio día. Así que bueno, vamos a retomar algunas ideas que me sirvieron para hacer una exposición hoy en la mañana, justamente para hablar sobre la ética pública de los actores políticos. Y me parece que, bueno, esta se presta mucho la oportunidad para intentar abrir un par de debates interesantes, dado que, como ustedes bien saben, la ética está relacionada con el comportamiento moral de las personas en la sociedad, ¿no? Entonces tenemos o debemos de partir básicamente de esta definición conceptual, ¿no? Es decir, ¿qué nos debe interesar más, los fines o los medios? Y la razón por las cuales nos debe interesar. Si bien es cierto que la ética está muy vinculada con el desarrollo de los pensadores griegos, por ejemplo, como Sócrates, a quien se le considera como el padre de la ética, nos señala que esta, digamos, tiende a ser la última finalidad, el fin teleológico del ser humano, que es ser o encontrar la virtud. Y la virtud la tendríamos que encontrar desde el punto de vista de digamos, como de la justicia, ¿no? En términos de la ciencia que nos hablaba Sócrates. Y por ello es muy importante que empecemos a fijar algunas posturas personales de lo que nosotros consideramos como lo ético, lo moral, lo justo o lo injusto. Lo cierto es que en este estado de cosas, no sé ustedes qué opinan, pero me parece que hay una descomposición moral importante, ¿no? La violencia y la corrupción se han, digamos, han abrazado de una manera importante las actividades de nosotros, de nuestras familias, los pensamientos, incluso los debates que normalmente teníamos en las sobremesas de casa, ¿no? En aquellas largas comidas. Bueno, hoy el tema de la violencia y la corrupción no escapa justamente de este tipo de reseñas y de comentarios en donde nuestro primer círculo o el círculo más cercano seguramente ha recibido algún impacto real en bajo estos, digamos, estos cánceres de la violencia y de la propia corrupción. Así que vamos a tratar de abrir un espacio de preguntas, respuestas, un poco de debate. Por favor, les agradecería mucho su participación porque es muy importante la retroalimentación sobre todo en este horario, no solamente en esta materia, sino en este horario de viernes. Así que, si me lo permiten, bueno, empezaremos. Espero que ya los micrófonos ya funcionen, ¿no? El viejo truco del que no funciona mi micrófono, pues hoy sí ya no lo vamos a tomar en cuenta. Así que por lo menos por el chat van a escribir, ¿sale? Así que bueno, yo empezaría, por ejemplo, con Eugenio Garza. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, licenciado. Qué gusto ¿Sí me escuchan? saludarte. Sí, súper bien. Ah, claro, muy bien. Gracias, Eugenio. Oye, Eugenio, ¿tú qué piensas o cuál es tu percepción acerca del por qué? A lo mejor yo estoy equivocado, pero desde mi concepción creo que empezamos a vivir una descomposición moral acelerada, ¿no? Es decir, a grandes pasos, grandes zancadas, y que pareciera que no tiene como una manera de ponerle
una segunda velocidad, ¿no? Como tratar de frenar un poco el motor, como si esto estuviera desbordado. ¿A qué crees, si es que también compartes esta opinión, a qué crees, cuál crees que sea uno de los principales factores que impactan de manera decisiva en esta espiral inversa y perversa en la que nos encontramos y parece que no tendría salida en cuanto al tema de la violencia y la corrupción? Ok, la violencia en general o específicamente, por ejemplo, la de género. Toda la violencia en general. En general, bueno, yo creo que uno de los puntos que también es importante recalcar es la cultura que tenemos nosotros mexicanos, ¿verdad? Y pues parte de eso yo creo que va ligada también a la corrupción. En este caso, muchas veces por consecuencia de la corrupción se dejan impunes ciertos delitos. Y pues volvemos al mismo tema, o sea, que a falta de unas sanciones eh, para ciertas personas que cometen esos delitos, las personas lo siguen cometiendo. Entonces, creo que tiene que ver también eso, ¿verdad? La cultura y pues la corrupción por parte de las autoridades, que como no los aplican en todos los casos, las personas siguen cometiendo esos delitos, o faltas, ¿verdad? En este caso. Oye, Eugenio, ¿y tú crees que esto se deba a la falta de opciones, de recursos de estas personas que nacieron en un lugar donde no había, digamos, una familia, como una especie de rectoría de las distintas actividades enfocadas desde un punto de vista de, digamos, de una corrección del comportamiento, es decir, desde la moral, que alguien dijera, oye, esto lo que estás haciendo no es correcto, dado que estas consecuencias se podrían presentarte en tu vida, ¿no? Y podemos pensar que a lo mejor muchas personas que forman parte de la delincuencia, pues es porque en realidad nunca han tenido opciones. Me parece, por ejemplo, que hoy la política pública que sigue el gobierno federal, que se ha denominado de abrazos y no balazos, más Claro. allá de los resultados que pudiera o no tener, me parece que hay un fondo rescatable, ¿no? Que es atender las causas por las cuales las personas se unen a la delincuencia organizada, ¿no? Desde este punto de vista, ¿crees que se deban atender o cuáles crees que puedan ser esas causas por las que Bueno, las personas se unen a la delincuencia? bueno, yo creo que por consecuencia de los escasos recursos o de la pobreza en este caso, o carencia económica, no creo que ese sea un factor para poder dejar la educación y pues ingresar a estos grupos, ¿verdad? Eh, criminales, perdón. Y porque he conocido varios casos, ¿verdad? Yo también vengo de una familia pues de escasos recursos y en ningún momento pues yo creo que mi mamá o mi papá, mi padre, ¿verdad? Nos permitió que siguiéramos ese camino, ¿verdad? O sea, nos corregían desde pequeños. Como le digo, o sea, yo creo que es la cultura por parte de cada familia. Conozco amigos que no tuvieron sus papás y todo, ¿verdad? Y saliendo de la escuela ellos iban, por ejemplo, a vender pan o a vender tacos o algo, a trabajar en la noche en algunas taquerías. Y uno de ellos, bueno, orgullosamente lo digo, está de director en una escuela de Matamoros, Tamaulipas. Y él no tuvo ni su papá ni su mamá, ¿verdad? O sea, factores que creo que en su vida no influyeron. Y siempre estaba ahí su abuela, su tío, para apoyarlo y guiarlo cuando ocupaba algún consejo con una persona mayor. Pero como carencia económica no creo que sea la causa. Bueno, si no es digamos, ese es el origen, me imagino que habrá, o estudiosos habrán encontrado cuáles son estas razones por las cuales las personas son más proclives a delinquir, ¿no? A faltar a la regla. Otro caso, perdón que le interrumpa, No, licenciado. adelante. He sabido casos también en la Ciudad de México, algunos padres que se dedican por ejemplo, que son carteristas, roban ese tipo de cosas, porque pasa, ¿verdad? En la vida real. Eh, Se llevan a sus hijos para que los apoyen con ese trabajo, que para ellos es un trabajo, o sea, robar.
Entonces, desde ahí, ¿verdad? Ya le estás inculcando al niño que pues es más fácil ganar, por ejemplo, 5,000 pesos al día, eh, que ganar honradamente, no sé, 150 o 200 pesos por día. Y el niño ya va creciendo con esa mentalidad, ¿verdad? Entonces ya lo vas orillando a otro camino para obtener ese dinero o ese sustento diario. Y pues en este caso las mamás ya están de acuerdo con ese tipo de sustento o la forma de obtenerlo. Y ya pues ven los niños en su criterio que pues puede estar bien porque sus papás lo hacen. ¿Entiendes? Entonces son muchos factores que influyen en la decisión de los niños para qué camino tomar. O sea, ellos tienen libre albedrío, pero están como que muy prematuros para tomar una decisión correcta. Sí, fíjate que en esa parte me recuerdo un pasaje en el que estando de vacaciones por Egipto, recuerdo que el guía, ¿no? Decía que ojalá no les diéramos como esta especie de propina a los niños que pues normalmente estaban ofreciendo cualquier cosa, ¿no? No sé, estas especies como no de limosna, porque no estaban pidiendo eso, sino como especies de gratificaciones, ¿no? Y, y la verdad, pues es que a uno se le parte el alma en cualquier parte, ¿no? Ver a chavitos que están tratando de conseguir un poco de lana para sus familias. Y decía que el verdadero problema o el fondo que él veía era que mientras el padre o el abuelo trabajaban 8, 10, 12 horas diarias durante 7 días a la semana, como dice Eugenio, para llevar, vamos a pensar, 5,000 pesos a la semana, ¿no? Los chicos invirtiendo 4, 3, 4, 5 horas diarias sin hacer absolutamente nada, lo que implica no estudiar, no trabajar, obtenían la misma cantidad de recursos que el padre o la madre trabajadora, ¿no? Entonces viene un balance bien interesante de reflexión de si debo yo, ¿no? Llevar a cabo este esfuerzo que veo en mis padres, que a final de cuentas no encuentra la satisfacción en los resultados, ¿no? En los resultados económicos, materiales, pero por otro lado, abandono el estudio. ¿Por qué? Pues porque estoy llevando más recursos a casa. Y por lo tanto, yo ya no tengo preparación y después yo ya no voy a encontrar, ¿no? Que era un poco la preocupación de lo que nos decía el guía, ya no van a encontrar estos espacios para poder trabajar o poder prepararse estos chicos. Así que mientras estén jovencitos, es decir, mientras tengan la gracia, por llamarle así, de la infancia, pues los turistas les daban dinero, ¿no? Es decir, que al niño de 4, 6, 7 años le daban el dinero, pero ya no se lo daban al de 12 o de 14 años, ¿sí me explico? O sea, ¿cuánto tiempo iba a durar este chiste, digámoslo así? Pues solamente mientras pasaban un par de años donde ya los chicos estarían acostumbrados entre 12 y 13 años a no estudiar, a tratar de encontrar dinero mucho más fácil, a decir qué flojera tengo que trabajar como mis viejos, como mis padres, los abuelos, para tener exactamente lo mismo. Pues hay, digamos, esta insatisfacción finalmente de la sociedad, del mundo que nos rodea. Lick, Adelante, por favor, Eugenio, Lick, quería añadir algo nada más. por favor. Bueno, ¿sí? Sí, adelante, adelante. Ok. Mire, Lick, también yo quiero añadir este comentario, pero es inverso a lo que acabo de comentar. También tuve compañeros en la primaria, ¿verdad? Que pues sus papás le daban, se puede decir, todo lo que ocupaban, escolares, útiles y todo. De hecho, eran de los niños que tenían cuadernos Norma y todo, en aquel tiempo eran los mejores, ¿verdad? Y dos de ellos, que tenían, se puede decir, todo, las mejores mochilas, los mejores zapatos en ese entonces, se guiaron por las malas amistades y cayeron en grupos de delincuencia, pues se puede decir, organizada, ¿verdad? Porque se dedicaban a la venta de droga y todo. Y en este caso, digo, bueno, ¿por qué se van por ese camino si lo tenían todos? O sea, no hay necesidad económica, ellos no tenían. Entonces, caigo a que sus papás, su mamá era enfermera, trabajaba todo el día, su papá también trabajaba fuera, o sea, fuera de la ciudad, él vivía con sus hermanos. Entonces, creo también que un problema para que los jóvenes o niños se vayan por ese camino es la falta de amor por parte de los padres.
Digo, a veces tienes poco económicamente, pero si los blindas con ese amor, ¿verdad? Como padre, a lo mejor esa atención que quiere el niño ya no la ocupa obtener de alguien más, en este caso de los amigos. Ellos como, pues, estos amiguitos los inducían, vente conmigo, yo te voy a dar atención y todo, pues se los llevaban y les gustaba estar con ellos porque pues estaban rodeados, como quien dice, de un compañerismo, y en su casa pues estaban solos con sus hermanos y no los tomaban en cuenta. Yo creo que también tiene que ver eso. Y pues creo que parte de esto también es blindarlos como padres y con amor. Perfecto, muchas Gracias gracias, a todos. Eugenio. Muy importante lo que nos comentas. Adelante, Sandy, te escuchamos. Ay, espero escucharme. ¿Sí me escuchó? Perfectamente. Gracias. Sí, bueno, usted me robó la palabra de la facilidad. Siento que eso es lo que incita más a cometer, pues sí, no sé, robos o crímenes por la facilidad de adquirir las cosas. A veces, bueno, no tenemos la cultura de esforzarnos y nos vamos por lo más fácil. Y, por ejemplo, ahorita ante un estado fallido con el cual no se cumplen las normas, no sancionan como deberían, donde existe la corrupción, la verdad el temor, bueno, ya no existe el temor pues, ante las sanciones, ante todo, ya ni a Dios hay temor. Entonces, siento que eso es lo que incita a lo mejor a ser parte de cárteles, por ejemplo, los policías, ¿no? De que pues su sueldo no es la gran cosa y pues aunque tengan valores, es o como o digo, ah, está bien, no pasa nada. Entonces siento que es eso, debido al estado fallido y a la falta del temor a las normas, precisamente por la corrupción que no se aplica como debería. Entonces es como no pasa nada si lo hago, y pues se sigue haciendo porque pues nunca va a haber algo así que nos obligue a seguir bueno, un bienestar, bueno, sí, o sea, seguir las leyes, las voy a romper, no pasa nada. Siento que es eso, el estado fallido a raíz de la corrupción. Gracias, Sandy. Fíjense Gracias. qué importante lo que nos comenta Eugenio y Sandy, y si podemos ir complementando un poco para ya llegar con la idea a su punto de vista. Pareciera entonces que la ausencia o la falta de valores, por ejemplo, de este concepto de amor que señala Eugenio, ¿no? El amor que podemos entenderlo como este compromiso, este sacrificio de los padres, ¿no? Por tratar de que los hijos tengan una vida de cierta rectitud. Y cuando hablamos de rectitud, hablamos también de lo que Sócrates nos señalaba, ¿no? Como una persona virtuosa. O sea, que tu fin último es ser virtuoso. ¿Esto qué implica? Bueno, pues las virtudes son todas estas cualificaciones que hacen que una persona rebase la media. Esto que vamos a pensar que estamos igual en una pirámide, ¿no? Hablábamos del sentido común en la mañana, ¿se acuerdan? Bueno, pues imaginemos que en esta pirámide, en la base, se encuentran todos aquellos que no quieren cumplir con las normas, no quieren cumplir con este sentido común refinado del por qué tengo que mejorar, ¿estamos? Es decir, ni siquiera cubren los mínimos estándares que exige una sociedad o el comportamiento que exige una sociedad o el Estado. Y por lo tanto, delinquen. Por lo tanto, están siempre a salto de mata. Por lo tanto, ingresan al crimen organizado, porque no les interesa cumplir ni siquiera con los estándares mínimos necesarios de una sociedad organizada que pretende, utópicamente, aunque sea, pero pretende tener una convivencia sana y armónica. Después están casi todos los que somos los mediocres, en el buen sentido de la palabra, es decir, somos la parte media, ¿no? Por eso es el mediocre, la parte media de la pirámide, que es el grueso de la población en el que estoy yo incorporado, tal vez alguno de ustedes. Y esta parte media, lo que hacemos solamente es estar dentro de estos límites, ¿no? Medianos, medio máximo, sobre nuestro comportamiento, ¿no? Tenemos una banda de flotación,
Sabemos que no podemos bajar de esa porque nos podrían sancionar, pero tampoco queremos hacer nada extraordinario. Es decir, somos como una horda de Walking Dead, que ahí vamos siguiendo a un líder, a ver qué nos dicen las leyes, y sobre eso nos vamos manejando. Por otra parte está, digamos, la punta, la cúspide, y eso hay pocas personas. Y esas personas que ingresan a esa parte, los que logran salir de la mediocridad, son los que llevan a cabo trabajos de excepción, extraordinarios. Son aquellos activistas, son aquellos que luchan contra el gobierno, son aquellos que tienen, digamos, este compromiso social por intentar regenerar valores, por intentar que las normas se cumplan, por intentar que haya más personas que suban a esta base, ¿no? Que de la base suban a la parte media. Es decir, hacen cosas verdaderamente extraordinarias con todo lo que ello implica, ¿no? Y salen justamente del estándar normal u ordinario. Entonces tenemos, por un lado, una descomposición de valores, de moral como tal, que está favoreciéndose cada vez más con la ausencia de una institucionalidad del Estado, ¿no? Lo que nos decía Sandy, puede ser un Estado fallido, es decir, no hay manera de que las personas cumplan ni siquiera con esos estándares mínimos, porque ni siquiera ya tienen miedo de la policía, ni siquiera tienen miedo de los jueces, de la cárcel, al contrario, ¿no? Dicen que las cárceles son realmente la mejor escuela de la corrupción, para delinquir. Entonces, ¿cómo es posible que como sociedad, digamos, no podamos ponerle un freno al tema, ¿no? Como sociedad nos seguiremos yendo, digamos, en picada. Adelante, Naide, por favor. Gracias, buenas tardes a todos. Sí, digo, complementando un poco a lo que atinadamente han dicho los compañeros, yo creo que es un conjunto de varios elementos que llevan a este resultado que es de lo que estamos abordando ahorita. Por ejemplo, la institucionalidad, bueno, ya no temer, como lo decían, a que haya una consecuencia por una actitud o una, pues sí, o algún delito que cometamos. Si no hay un resultado, pues difícilmente va a haber un miedo a cometerlo. Por otro lado, también la cuestión de la cultura, yo creo que últimamente ha estado muy enaltecido este tema del crimen organizado. Lo vemos en series, lo vemos en películas, donde tratan el tema como si fuera algo pues bueno, o algo que le dé poder a una persona, y lamentablemente eso repercute en que los niños o los más jóvenes que ven ese tipo de contenidos pues crean que es algo que ellos aspiran o que ellos quieren tener, ¿no? Como que el poder o el estatus que esa situación les da. Por otra, viene a mi memoria una reflexión que leí por ahí en algún lugar, muy simple, pero que creo que nos dice mucho, el tema del carrito del súper. Yo creo que algunos ya lo han escuchado, que nos habla de la autogobernabilidad. Es decir, si nosotros no nos podemos autogobernar para una cosa tan simple, nadie nos obliga ni nos dice, ni hay en ninguna ley que es un delito dejar el carrito del súper ahí donde está tu carro y ahí lo pones por un ladito y tú te vas. No, nadie nos obliga y no va a haber una repercusión por eso, no nos van a meter a la cárcel, no nos van a poner una multa. Sin embargo, eso habla de una calidad moral o de una calidad personal, el que tú hagas lo que tienes que hacer cuando nadie te lo está pidiendo, cuando no está siendo observado y cuando no vas a tener una repercusión porque no lo hiciste. Entonces, si eso es una cuestión tan simple y no, muchas veces no podemos tener esa autogobernabilidad, es decir, incluso en las vialidades, al seguir las reglas de tránsito, creo que también se ve muy, últimamente el hecho de que, ay, mira, yo me pasé el alto porque soy más listo que él que está esperando la luz verde. O sea, yo ocupo pasar rápido y fíjate cómo me le meto y cómo soy más hábil, cuando la realidad es que no, o sea, no estás siendo hábil, no estás siendo inteligente, estás, sino todo lo contrario, porque estás violando algo que puede tener una consecuencia fatal. Entonces, creo que es un conjunto de todos los elementos, tanto el cultural como la institucionalidad, la cultura del no pasa nada,
aunado a todo esto de que están enalteciendo ese tipo de actividades, de crearles una conciencia a los niños de que está padre ser una persona mala o van a tener poder, dinero. Entonces, sí creo que es un conjunto de todas esas actitudes y también de lo que uno como persona quiere proyectar o quiere dar a conocer de sí mismo. Gracias, Neide. Qué interesantes temas planteas y bueno, a mí me inmediatamente recuerdo a Sócrates, a Platón, a Aristóteles, ¿no? Justamente que nos hablan de todos estos elementos, de los valores, de digamos, de estas virtudes que deberíamos de tener, las problemáticas por las cuales no llegamos a esos aspectos, porque tal vez tenemos una opinión distinta de lo que debe ser la sociedad, de lo que debe ser el Estado, la política, los políticos. Por ejemplo, yo pensaría es que si vivimos en un país tan injusto, donde hoy en día no se respetan los valores, al contrario, quien trata de, como dicen ahí, en el caso de que si alguien ve que que lleva el carrito a su lugar, a decir, pero qué tonta, ¿no? O sea, ¿qué tiene en la cabeza esa persona? Si alguien lleva un cubrebocas en el autobús, en el avión, pues lo critica, ¿no? En fin, a lo que quiero llegar es, entonces, Naide, es si vivimos en este país así, ¿vale la pena reflexionar sobre la ética? ¿Vale la pena luchar porque las personas reflexionen? O de plano ya también nos dejamos que de ser también bien cansado, ¿no? Es como nadan el salmón, ¿no? Nada siempre contracorriente. ¿Por qué tenemos que ser nosotros los que tenemos que asumir ese rol para tratar de decirle a nuestros hijos, mira, el carrito va en ese lugar, ¿no? O, ¿por qué no decirle al señor que se estaciona, decíamos, en doble fila, al rupestre que se estaciona en doble fila, a pesar de que tiene espacio para hacerlo? No, tiene que quedar exactamente enfrente. Ya en el Twitter lo conocen como el Lord, como la no sé qué, de que me viene valiendo todo y el mundo además también, ¿no? Por no poner otras palabras ahí extrañas. El asunto es, ¿no será muy cansado esto? A lo mejor esto es una utopía. El ser humano es destructivo, el ser humano no debe tener valores, el ser humano, y ya, o sea, como, no sé si me explico, como por qué no tenemos que seguir esa misma ruta que los demás siguen, porque nosotros sí somos los afectados. Por ejemplo, en las distintas corrientes filosóficas de pensamiento de la política y de la justicia, sobre todo las que estaban muy centradas en lo que era la propiedad. Es decir, ¿cómo justificas filosóficamente que eres dueño de algo? Pues decían, la tierra es de quien la trabaja, ¿no? Entonces venían concepciones, por ejemplo, europeas, de Inglaterra hacia América, por ejemplo, y decían, bueno, ¿y qué territorio va a ser mío? Salud. ¿Qué territorio es mío? Pues yo no puedo reconocer que haya pobladores originarios, sino yo llego a conquistar, ¿no? Y ponían sus banderas y determinaban, ¿no? Con rifle, con armas, y defendían su propiedad. Y decían, ¿y cuánto es tu propiedad? O sea, ¿cuál es lo ideal para tu propiedad? No puedes tener todo el territorio, por lo que sea suficiente como para alimentarte a ti y a tu familia, ¿no? Que puedas producir en esa tierra lo necesario para ti y para tu familia. Entonces empezaron a establecer límites territoriales entre las distintas propiedades. ¿Cuánto es lo suficiente? Bueno, empezaron a traer estas filosofías de la propiedad privada en este espíritu expansionista, el descubrimiento de nuevos territorios y de personas. Empezaron estas filosofías, al grado que, por ejemplo, hoy podemos ver normalmente en ciudades del norte de Estados Unidos o de Canadá, digamos, donde hay principalmente nevadas en estas épocas, pues ustedes saben que las personas tienen que
limpiar todos los días, ¿no?, la salida de su vehículo, de quitar la nieve de la zona, ¿no? Bueno, imaginen el caso, Lalo, Eduardo Holguín, imagínate que te levantas tempranito, temblando de frío, con tu gorro, sales con la pala y empiezas a limpiar justamente toda la nieve que está ahí junto a tu cochera, y en lo que, pues tu idea es estacionar ahí tu coche, ¿no? Cuando te das cuenta, pues en lo que vas, dejas la pala y lo que sea, ya llegó el vecino y vio libre ese espacio y estaciona ahí su coche. Además de seguramente jalarte los pelos y decir, oye, mijo, o sea, yo acabo de limpiar el lugar, no es para ti. Y la pregunta que te haría el vecino es, oye, pero la calle es pública. ¿Qué es lo que tú encontrarías, Lalo, si tienes acceso al micrófono, o si no, cualquier otro compañero, la pregunta está abierta? ¿Qué es lo que filosóficamente te hace pensar que ese era tu lugar? Porque saliste a trabajarlo, a limpiarlo. ¿Ya con eso es suficiente para sentirte dueño? Y le podríamos decir lo mismo al que pone cubetas o pone de estos los guachacoches, ¿no? Que pone una sillita y te cobra para que te estaciones en la vía pública y él te quita su cubeta y sus cosas. ¿No podrás sentir lo mismo? A lo mejor uno dice, ¿por qué me estás cobrando si es público? Pues sí, porque si no estaría en mi cubeta, seguramente alguien ya hubiera ocupado ese lugar. Y yo me esforcé desde temprano para venir, pasar el frío, me peleé con 4 o 5 personas, con otros cuidadores de coches y logré tener estas 2 o 3 lugares y te cobro 50 o 70 pesos por el espacio. Y nosotros decimos, ¿qué te pasa? Estás pero operado del cerebro, ¿no? La vía es pública y lo mismo le van a decir a Eduardo. Pero Eduardo tiene un sentimiento de que por haber trabajado ese espacio, a él le corresponde el lugar. ¿Cómo haríamos entonces compatibles estas dos filosofías? Porque además, fíjense, por el rostro de cada quien, en las dos nos encontramos perfectamente ubicados. ¿Cómo podemos hacer compatibles estas relaciones humanas cuando tenemos formas de ver el mundo distinto? Es que es difícil porque pues cada quien tiene su concepción y pues si atendemos al derecho, el primero en tiempo, primero en derecho, quien lo hizo primero pues tendría la opción de ejercer ese derecho, pero también como la vía es pública, también no podemos apropiar un espacio que no es de uno, entonces ya estaría chocando en ese sentido. ¿Cómo se puede armonizar? Pues dialogando, ¿no? Yo creo que dialogando cívicamente y cediendo a veces cuando, para evitar un enfrentamiento, creo yo en ese sentido. Lalo, hemos visto en los estacionamientos, en los centros comerciales, los pleitos por un lugar. Los conductores se van hasta en reversa o en sentido contrario y se avientan. Y luego ya llega el punto en que no, ni uno ni otro, ¿no? No cedes. Y esto es mío, ¿no? ¿Por qué? Porque yo lo vi primero. O mandan a la esposa y la esposa se pone ahí en el lugar y dice, nadie lo mueve, ¿no? Como portero, ahí está como Guillermo Ochoa para parar un penal y ningún coche. Y ahí le avientan el carro, ¿eh? Se lo avientan. Bueno, no hace muchos días, un par de semanas tal vez, hasta balazos hubo, atropellados hubo. ¿Por qué? Porque eran las compras de pánico en la Navidad y se chocaron, ¿no? O sea, la gente se desquicia por entender que tiene la razón, porque hay un concepto filosófico que a lo mejor no nos ha quedado claro del por qué mi concepción del mundo es diferente a los demás. Y como bien dice Lalo, ojalá tuviéramos esa capacidad de platicar, esa capacidad de entender, de construir puentes y decirle, oye, compadre, pues échame la mano, te ayudo, limpiamos otro espacio tal vez, ¿no? Pero pues
pero yo me los forcé, ¿sabes? Yo hice mi chamba y eso a mí me pertenece. ¿Quién me va a decir que no? Y ahí sale con la pistola o con el martillo, a ver, o con el bat, dime que no. ¿Por qué? Porque yo creo tener ese derecho como tal. Así que cuando entonces hablamos de que hay distintas concepciones del mundo, de los compromisos, de los valores, de las virtudes, pues se nos complica cada vez más. Imaginemos, fíjense que en una ocasión fui a dar una plática hace ya muchos años a Chihuahua, si mal no recuerdo, y terminando la plática se acerca una señora y me dice que si yo la podría ayudar como abogado, hablando con el procurador, en ese entonces se llamaba así la procuraduría, con el procurador, y yo, pues no, mire, yo soy del tema electoral y le tratas de explicar, ¿no? Dijo, es que necesito que alguien me ponga en contacto porque necesito hablar con el procurador. Y ya, bueno, pues a ver, señora, ¿qué puedo? A ver, ¿qué puedo hacer por usted? Dijo, es que lo que necesito es que saquen al que mató de la cárcel al que mató a mi marido. Y tú, a ver, ya empiezas aquí, ¿no? La telenovela, ¿qué trae esta señora? Y a ver, ¿cómo está eso? ¿Cómo? A ver, no, pues que en una fiesta se pusieron bien cohetes, no sé qué pasó, tal vez por una apreciación diferente del mundo, filosófica del mundo, se pelearon por una silla, un guajolote, por el animal que estaba en el territorio de alguien, no lo sé, y el uno mató al otro, pero terminó en la cárcel. Entonces cuando digo, señora, pero como, ¿por qué quiere que lo saquen de la cárcel? Y entonces entiendo un poco la cosmovisión de este grupo de personas en el sentido de que hay dos familias que se están muriendo de hambre. La de la persona, ¿no? La viuda y sus hijos, porque no hay ningún proveedor, y la de la familia del homicida que está en la cárcel y que también no hay manera de proveer a las familias. Y que de acuerdo a sus prácticas ancestrales, el que comete el delito o el que comete la irregularidad debe hacerse cargo de las consecuencias de ello. Así que, ¿de qué le servía que esa persona estuviera en la cárcel si dos familias estaban muriendo de hambre? Así que si él lo mató, tendría que hacerse cargo también de su familia. Y esto, dentro de las normas consuetudinarias, dentro de la costumbre y la razón de entender, ¿no? El mundo, así funciona esa población. Claro, hoy podemos pensar si también necesitamos darle un refresh, ¿no? Una refrescadita al concepto de las cárceles en México. ¿De qué nos sirve tener estas cárceles si realmente no cumplen y nunca han cumplido con la función real? No acabamos de ver en Chihuahua, ¿no? Hace también unos días la fuga de unos reos y casualmente se descubre, ¿no? Que hasta sauna tenía en una zona, tenían televisión, sauna, internet, bueno, creo que hasta chef había ahí adentro, ¿no? ¿Cómo es posible que nadie se diera cuenta de que eso no debe de funcionar así? Y nos los podríamos preguntar, ¿y eso funciona? Pues claro que nos imaginamos que así funciona en todas las cárceles, que hay una verdadera corrupción, o sea, de niveles insospechados de autoridades y de reos. Entonces, bajo estas, digamos, estas ideas y preguntándonos si debemos de luchar dentro de este país injusto, si pensamos que en buena medida la diferencia o la diversidad de la cosmovisión, tan solo en el caso que planteemos con Lalo, ahora agréguenle, por ejemplo, que se van a pelear con, no sé, con personas que manejan un lenguaje diferente, que seamos mexicanos, ¿no? De grupos originarios, de comunidades indígenas o afrodescendientes, con visiones también completamente distintas de la vida de su país,
¿Cómo hacemos compatible cuando decimos, ay, no, es que hay que traer a las comunidades indígenas y que sean favorecidos, digamos, con la modernidad? ¿Esa qué es una visión universal o relativista? ¿Es mi propia individualidad de cómo debo de concebir a mi mundo? ¿O por qué no puedo respetar que esas personas quieran seguir viviendo bajo esas tradiciones y esa cosmovisión? Oye, bueno, pero es que están acostumbrados a vender a las niñas. No, bueno, espérate, a ver, hay ciertas cosas que son intolerables, ¿no? Eso sí no podría pasar. Oye, es que las mujeres tampoco votan. No, bueno, tampoco. Hay que ver cómo sí podemos lograr que haya una suma de adecuados ejercicios de los derechos humanos. Pero en el tema de su cosmovisión, podríamos siquiera preguntarles si esto es lo que quieren, si les interesa esta modernidad en la que estamos ahora con el celular, ¿no? Con que ya los hijos no pelan a los papás, ni a los maestros, bueno, ¿no? Ya es una sociedad muy, muy compleja. Hace un tiempo planteaba yo que el análisis de la norma, pues normalmente va, o más bien la creación de la norma, la evolución de la norma, digamos, va como a 20 kilómetros por hora, mientras que la sociedad va a 170. No sé si han visto cuando van en carretera, hay un cuate que viene prendido a 170, quítate porque te pasa, ¿no? Así, bueno, y luego volteas un poco, y ese que pasó, pues ahí ya te ve lejísimos. A esa velocidad va la evolución social. Y la norma, pues ahí va, bien lenta. Es más, ya la perdimos de vista en el retrovisor. En algún momento tal vez pudiera medio llegar. La interpretación de la evolución normativa nos hace que, digamos, como que aceleremos ese vehículo normativo para tratar de alcanzar un poco a la sociedad que sigue con el pie metido en el acelerador. Bueno, cuando hacemos este análisis o esta interpretación de la norma, nos damos cuenta más o menos cómo ha ido evolucionando nuestra sociedad. Por ejemplo, hoy tenemos más o menos claro cómo evolucionó el tema de la paridad de género hasta este punto, ¿no? Nos damos cuenta cómo ha evolucionado, por ejemplo, el concepto del matrimonio o el concepto de la herencia. Y entonces podemos plantearnos si las normas jurídicas que establecían en una época o en la actual que los elementos para tener, digamos, derecho a la herencia era haber nacido dentro de un matrimonio y tener esta relación de consanguinidad con la persona que falleció, que es el autor de la herencia. Bueno, pues tal vez nos damos cuenta con otros conjunto de casos paradigmáticos, con algunas analogías, si esa norma responde hoy a un concepto de virtud, de justicia, de valores en pleno 2023, ¿no? Y entonces si pensamos que estos son los extremos que deberían de acreditarse, cuando pensamos, por ejemplo, en el bebé que nació después de la muerte de su papá, porque la viuda estaba embarazada, y a los 2 meses que fallece el marido, nace el bebé. Es más, casi poquito después de que murió, una especie de aceleramiento, de aceleración por todo el trauma de la muerte del marido, pero nace el bebé después de la muerte de su papá. En términos de la legislación, no debería tener derecho a heredar. ¿Alguien sabe por qué? Porque el matrimonio termina con la muerte de alguno de los cónyuges. Y entonces, si la norma me dice que para que tengas derecho a heredar, debiste haber nacido dentro del matrimonio, pues cuando nació ese bebé ya no había matrimonio. Por lo tanto, pues no se le aplica la consecuencia del derecho. Sin embargo, en términos de justicia, pues creemos que es incorrecto que la ley no le otorgue ese derecho a ese bebé, o puede ser a la hija que nació de una relación con la amante. Bueno, pues también tendría derecho a heredar. ¿O por qué no también tendría derecho a heredar el hijo adoptivo? Entonces es el momento en que el juzgador toma la norma y la trata, ¿no?, de aceitar, de perfeccionar y adelantarla a pasos agigantados para ver si alcanza
a esta evolución de la sociedad. Y entonces entiende otros conceptos como, a ver, no se trata del matrimonio, no se trata de la sangre, se trata de la concepción, no del nacimiento, y empieza a interpretar la norma para tratar, insisto, de que la sociedad, ¿no?, vaya encontrando estos espacios de entendimiento y de sentido común de que las cosas así debieran de funcionarnos ahora. Bueno, la pregunta entonces que quiero hacerles es, si hay, por ejemplo, la posibilidad de que estas normas evolucionen de tal manera, bueno, que son cortas, pues van a poca velocidad, la evolución legislativa, y que nos permite de alguna manera ver cómo evolucionamos nosotros como sociedad y tratamos pues de emparejar las cosas, ¿no? Pues está claro. El problema es cuando consideramos que este es el punto cero, cuando creemos que este es el inicio de la gran carrera hacia la determinación de los valores y de virtudes o de moral que debería tener nuestra comunidad, nuestra sociedad. Y ahí les va, por ejemplo, un caso. Rafa Rivera, si estás por ahí, con acceso al micrófono. Sí, le escucho, doctor. Hola, Rafa, buenas noches. Oye, fíjate que el caso que voy a plantear tiene ahorita, digamos, una gran problemática, es una de las principales problemáticas que, por ejemplo, tiene Amazon, ¿no? Todos conocen a esta empresa que puedes comprar digitalmente o por internet y te envía el producto a tu casa. Perfecto. Bueno, hay cualquier cantidad de productos en Amazon, lo que ustedes se puedan imaginar. Y en algunas épocas, cuando yo era muy joven, había unos, digamos, especies de juguetes que podrían satisfacer la mentalidad o la sexualidad o necesidades de las personas, ¿no? Entonces, hasta de broma los utilizaban en las películas. Entonces, había muñecas inflables o muñecos inflables, por ejemplo, ¿no? Y que más bien parecían como la ballenita que echan en las albercas, ¿no? Así como el delfín, así como de ese material. Bueno, pues eso era lo que se acostumbraba o lo que pasaba, digamos, en el comercio en esas épocas. Y bueno, más allá de eso, todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad y comprar eso y lo que se les ocurre. El avance tecnológico, Rafa, nos ha llevado a que esas cosas ya no son de plástico, son de látex. Incluso ahora puedes pedir como dispositivos o como robots, como si fueran especies de robots con inteligencia artificial, y prácticamente puedes satisfacer esa parte de sentirte acompañado de una persona, ¿no? Que es finalmente un robot que te puede, como el Alexa, ¿no? Que te puede contestar, te puede cantar, puede contarte chistes, lo que tú quieras. Y que realmente represente, digamos, físicamente a un ser humano. Eso está bien. Y hay modelos de todo a todo que pueden comprar sin mayor problema. Esto, digamos, lo permite las leyes del comercio, sí. ¿Lo permite el libre desarrollo de tu personalidad como un derecho humano? Sí, perfectamente. El tema en concreto es que ahora vamos a plantearnos el punto cero, Rafael. ¿Cómo vamos a regular hacia adelante cuando hoy las exigencias de esos compradores es comprar o adquirir un robot que represente a un niño de 4 años de edad para la satisfacción de este tipo de necesidades? O bebés. Ah, caray, nos hace como se nos corta ¿no? La respiración. ¿Estará permitido dentro del comercio esto? Escuchamos tu opinión, Rafael, y luego Sandy, por favor. Ok, doctor. Bueno, en ese aspecto, yo creo que no podríamos rebasar más allá de los límites que nos impone el mismo derecho. Es decir, cuando estábamos en clases, yo recordaba que nos decían los profesores, no podemos comprar el sol, ¿no? Hay cosas que no podemos estar comprando y comercializando. Deben de ser cosas tangibles. En ese sentido,
comercializar con un cuerpo humano, bueno, lo hemos visto, pero no es legal. El tráfico de órganos Bueno, va pero, en perdón, ese Rafa, que sentido. te interrumpa. Acuérdate que aquí es un robot. Sí, Es una especie de robot con figura, ¿no? Diseñado para que pareciera un menor de edad. sí, y bueno, entonces pasando a lo de las cuestiones comerciales, nuestra legislación, si estamos hablando de México, tendría que ajustarse a la norma internacional. En Estados Unidos, las legislaciones en materia de comercio sí son muy específicas y sí tienen mucha puntualidad en cuanto a sanciones, en cuanto a devoluciones, y en el caso de México, por esa parte no estamos todavía preparados para una legislación como tal. Incluso hemos visto ahorita con las compras del Buen Fin muchos artículos que no están, bueno, hay muchas quejas de los artículos que se compran en Internet y que pues no son devueltos, que no es lo que se pidió. Y en esas cuestiones México no ha podido regular ese tipo de situación. Ahora bien, ya solicitando lo que es un robot, en este caso un niño para practicar la pedofilia, pues yo creo que tendríamos que estar en una sociedad muy, muy abierta como las europeas, donde pues hemos visto que en Holanda la prostitución pues está en los aparadores. Ahora, si solicitamos un robot para practicar este tipo pues, de sexo, de satisfacción, que es una necesidad humana, pero ya rebasando un límite, pues sí es algo no grotesco, pero sí fuera de lo normal y fuera de lo común, que no está legislado. A eso es a lo que voy. Entonces, tendríamos que partir de algo muy, muy novedoso, pero también muy cauteloso. Y en ese sentido, como servidor público, si me propusieran hacer una ley, pues yo creo que tendría pues la ética de no hacer la iniciativa, ¿no? Porque pues no está para unos fines que deben de ser de sano esparcimiento. Si bien, como usted dice, debemos y somos libres de hacer lo que queramos, pero pues también hay ciertas limitaciones que yo éticamente no podría hacer para poder, como le digo, que pasemos a la humanidad a otro tipo de situación en la que todavía no estamos preparados porque se puede prestar a muchas malinterpretaciones o intenciones, ¿no? Eso es lo que considero. Gracias, Rafael, muy gentil por tu participación y sobre todo lo que nos recuerdas es el imperativo categórico de Kant, ¿no? Es decir, que hay algo que no sabemos qué es, ¿no? Que tenemos adentro, pero que nos impide hacer las cosas, como recordar aquel ejercicio donde implica el tema de la moral. ¿Se acuerdan ustedes este famoso caso donde el maquinista, ¿no? De un tren encuentra, ¿cómo se llama? Pues se ve sin frenos y tendría que, en todo caso, atropellar o matar incluso, lesionar o incluso hasta matar a 5 trabajadores que están ahí en la vía y no puede frenar, ¿no? Entonces, digamos que las opciones que nos ofrece este ejercicio es que alguien empuje a una persona corpulenta, digamos, ¿no? Sin mucho oficio ni beneficio, como a veces se piensa de los homeless, estas personas que andan vagabundeando, y empujándolo probablemente, o es casi seguro, que va a detener el tren, ¿no? Es decir, preferimos sacrificar una vida que 5 vidas. Es decir, ya estamos entrando al territorio de la filosofía utilitarista. Mientras alcancemos el mayor beneficio posible, es viable, ¿no? Es permisible la regulación o la acción del gobierno como tal. Y bueno, pues todos podemos pensar que sí es mejor, ¿no? Tal vez de que se mueran 5, mejor que se muera 1. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿qué tal cuando les decimos que ustedes son los que deben de empujar a esa persona? Dice, no, oye, ¿por qué yo no? Yo no lo empujo, yo no lo mato, ¿no? Que alguien más lo empuje. Está bien la solución, pero cuando se trata que tú seas parte de la solución, el imperativo categórico de Kant te dice que hay algo en tu ética, en tu moral, en tus virtudes que te impide matar a alguien, aunque sea para favorecer otras 5 vidas. Y entonces, pues vamos pensando una serie de supuestos que nos complican más
la forma como tendríamos que operar en este mundo real. Si nosotros estamos de acuerdo en beneficiar a más personas de acuerdo a la filosofía utilitarista y perjudicar a los menos posibles, imaginemos que derivado de este accidente que finalmente pasó, llegan 5 heridos al hospital. 5 heridos que requieren, ¿no?, la atención inmediata del médico. Y tenemos a nuestra doctora internista, Sandy, que es la que viene el turno al vato. Sandy, eres médico internista, ¿no? Y te asignan a estos 5 pacientes que están, pues, muy, muy, muy mal. 4 se te pueden morir inmediatamente, ¿no? Y a 1 crees que lo puedes salvar más, o sea, como que tiene más tiempo. ¿Cuál sería tu estrategia para priorizar a quién salvas y a quién no, Sandy? Pues les haría el diagnóstico para ver qué tantas, bueno, qué posibilidades tienen cada uno de salvarse, y obviamente el que tenga mayor, pues salvarlo, porque así lo puedo justificar mediante el diagnóstico que se hizo y ya no meterme en problemas. O De sea, los decir, que van a morir, que mueran. que muera. Sorry, ¿no? I'm sorry, ya no se Vamos a podía hacer tratar nada. de salvar al que se pueda, ¿no? Ajá. Es decir, hay una filosofía, así como platicamos el tema con Lalo, lo de la nieve, aquí hay una filosofía de Sandy que no la reconoce muy bien, pero que la tiene, que la obliga, la orilla a actuar de esa manera. ¿Qué te parece, Sandy? Ahora imagínate que esos 5 pacientes requieren un órgano, el trasplante de un órgano, ¿ok? 5 requieren el trasplante de un órgano y por alguna razón extraña, una persona que te va a visitar porque se siente agripado o tiene algún problemilla, por alguna razón es 100% compatible con las otras 5 personas. Tú serías capaz, Andy, de decirle, ven aquí al quirófano, compañerito, y lo duermes, le extraen los órganos para salvar a 5 personas, pero tendrías que matarlo, evidentemente. ¿Lo harías? No lo haría. ¿Por qué no? Si es la misma decisión No, que o cómo funciona aquí el tema. no, pues ¿Por qué en algunos casos sí y en otros no? porque el otro tiene sus 100 posibilidades, tiene una gripita, pero está bien, y pues hay que esperar, así como todos, su turno en lo que llega uno para donación, legalmente. Pero, por ejemplo, sí estarías de acuerdo en que alguien empujara al gordito homeless para las vías, ¿no? Para detener el tren y salvar a 5 personas. Y además 5 personas, 5 mujeres embarazadas, que van hasta con su perrito aquí cargándolo, ¿no? No, Uno es hasta el Papa, a lo mejor ahí está en el tren. Podríamos nosotros entonces, fíjense cómo cada ejercicio que nos viene a confrontar nuestra realidad, es decir, nos pone, los ejercicios filosóficos nos pone frente a un espejo y no sabemos en realidad es qué aventura vamos a emprender, porque no sabemos realmente cómo actuaríamos bajo ciertas circunstancias o condiciones. Aquí, como podemos ver, a veces decimos, sí, pues esa sería la mejor solución, salvemos a 5 y que muera 1. Pero cuando tú eres parte de la solución, dices, no, mejor yo no. Mejor que alguien tome las decisiones, mejor que alguien actúe. Yo no lo podría hacer, aunque sabes que filosóficamente estaría soportado. O dirían, bueno, es que solamente que me encuentre yo en estas circunstancias ya tal vez pueda darle un golpe a alguien, ¿no? Para poderme quedar con el chaleco salvavidas y poder sobrevivir, por ejemplo, ¿no? Estas, digamos, estas cuestiones que nos confrontan y nos enfrentan en nuestra moral, cuando entendemos que hay un país altamente injusto, como diría Eugenio, con una carencia de valores y de amor, ¿no? Donde lo que señalabas tú misma, Sandy y Naide, donde el sistema es un perfecto caldo de cultivo para que no trabajemos en las virtudes, en los valores, nos lleva nuevamente a la pregunta,
¿Vale la pena trabajarlo en México esto? No estamos como teniendo una tarea imposible por construir. No sé si quieras participar en esto, Sandy, porque tenías ya la mano alzada desde hace ratito. Sí, bueno, por ejemplo, como comenta, ¿no? El de las situaciones a veces cambian sí cambian, a lo mejor sí la oración es la misma, pero se dan diferentes circunstancias. Por ejemplo, comentaba lo del robot. Sí, está en todo su derecho y todo, pero ¿qué pasa cuando la persona se quiere casar con ella? Que se ha dado. O sea, bueno, hay esa, tentación, ¿no? Me comprende, no me grita, X cosa, me quiero casar con ella. Entonces ahí es donde dices, sí se podrá, la ley, se adecuará a él por su derecho a elegir con quién, o de plano dicen, no, estás mal, no aplica. O sea, ahí, ¿qué se haría? Pues fíjate que es muy interesante porque como dice Rafael, a ver, dependiendo de la legislación que tengas, pero ya vimos que la legislación se quedó 3 pueblos atrás de la evolución social, ¿no? Y decía Rafa, decía con justa razón, bueno, en Estados Unidos tienen otro tipo de regulaciones que en México no las hay. Veamos, por ejemplo, la regulación. Ustedes saben que en términos del derecho, los actos que se encuentran dentro del comercio son actos legales, ¿ok? Bueno, lo podemos poner desde la óptica de la venta de los niños. Y esto me va a decir, ¿cómo es eso? La renta de útero, por ejemplo, donde una pareja no puede concebir bebés, le piden a una mujer fértil que en su vientre, ya sea se inserte o se fecunde su óvulo con el espermatozoide del marido, o digamos un óvulo ya fecundado se ha implantado en el cuerpo de la otra mujer. Celebran un contrato, Rafa, un contrato legalmente establecido donde las partes convienen. Digamos que la ley suprema o el principio más importante es la voluntad de las partes y que no esté coaccionada esa libertad. Por un lado, unas personas van a entregar un dinero para que esa señora o esa mujer pueda llevar a cabo, digamos, toda su vida normal para que pueda tener pueda tener al bebé, ¿no? Después del embarazo. Y además le van a dar una lana adicional. Le van a dar todos los cuidados y el compromiso de tener a ese bebé como si fuera su propio hijo. Celebran el contrato por parte de la señora que está, más llamado, rentando su útero, sabe que tiene que entregar un producto derivado de una contraprestación. A cambio del dinero, yo tengo que entregar algo y lo que tengo que entregar es un bebé. La pregunta es, si la señora se negara a entregar ese bebé, ¿se le podría demandar entre los tribunales civiles, como decir, oye, yo te entregué un dinero para que me entregaras un coche? Yo te entregué un dinero para que me entregaras un bebé. Y está o forman parte de los actos del comercio, no en México todavía. Digo, en México hay un montón de clínicas que hacen este tipo de cosas, pero se supone, entre comillas, que solamente, digamos, el intercambio es a partir de una donación, ¿no? La mujer dona, entrega a su hijo sin una contraprestación. ¿Cómo resolvemos un problema de estos? Las leyes del comercio para reclamar la entrega del producto que es un bebé. Fíjense cómo ha evolucionado la sociedad, ¿no? Que las leyes del comercio hoy son incomprensibles. ¿Por qué? Porque no puede regularse la entrega de un ser humano así, ni demandarse de esa manera. Pues para sorpresa de todos nosotros, la Corte Suprema en Estados Unidos ha resuelto que se tiene que regular por las leyes del comercio. Y que si bien la señora que se niega a entregar al bebé estaba obligada, y si no, a pagar digamos, una pena convencional por no entregarlo, lo cierto es que dice que hay un vicio en la voluntad.
porque si bien sabía que tenía que entregarlo a cambio de dinero, imagínense ese momento en que la madre, bueno, tiene al bebé en sus manos y entonces ahora sí, viene dame el dinero, ahí está el bebé. ¿Qué puede sentir una persona que entrega su bebé por dinero? Bueno, esto, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que considera la Corte? Es algo que nadie puede saber a ciencia cierta cómo se sentiría. Por eso es que la voluntad se encuentra viciada en este momento. Y así ha resuelto un par de casos donde el bebé reconoce comercialmente por la violación al principio de la libertad, de la declaración de voluntad, que el bebé se quede con la mamá. No es un tema biológico, no es un tema que el bebé, que hay que cuidar el interés superior de la niña. No, se resuelve a través justamente de las leyes comerciales. Adelante, Eugenio, por favor. Oiga, Doc, yo tengo una duda aquí con este tema que está manejando. Por ejemplo, en este caso, si yo busco a alguien o a una mujer para que pues tenga un hijo, vamos a suponer mío, porque mi esposa no puede tener hijos o su vientre no puede, su útero no puede. En este caso, el óvulo de mi esposa y vamos a suponer un espermatozoide mío es implantado en el útero de ella. Se puede decir que nosotros somos los padres de ese producto, del bebé, y la madre solamente está haciendo la función de un incubador humano. Entonces, aún así, el bebé puede pasar a manos de ella. Es pregunta Sí. nada más. A ver, fíjate que es un tema que en México no está resuelto, como dice Rafael, no hay regulación como tal. En Estados Unidos, que se regula dentro de los actos del comercio, lo que se analiza es la voluntad de las partes, la plena libertad y que no haya una coacción o que no haya un mal entendimiento del asunto, ¿no? La verdad es que son temas extremadamente complejos, Eugenio, ¿no? Sobre todo por el tema de la evolución social y la evolución legislativa está atrás. Por eso yo decía hace rato, ¿qué pasa cuando analizas la norma, digamos, para aplicarla a un caso concreto? Pues más o menos sabes cómo se va a resolver el asunto. ¿Por qué? Porque la sociedad ya evolucionó, llegamos a este punto. El problema es cuando hoy es punto cero, Eugenio, y tienes que regular hacia el futuro. ¿Qué va a pasar más adelante? Nos decía Sandy, bueno, y después si se quieren casar con el robot, ¿qué onda? Si se quieren casar con alguien clonado, por ejemplo, desde el año 2000, la Comisión de Valencia en España recibió una gran cantidad de profesionales de distintas asignaturas para tratar de entender cómo debería de regularse el comercio de órganos clonados. Desde el año 2000. Y en México, pues no tenemos ni siquiera una idea de cómo está el tema de la clonación, hasta dónde está llegando la clonación. Por ejemplo, vamos a pensar, Eugenio, que tú te clonas, vas a un laboratorio de genética y te clonas. Tu ser clonado puede tener los mismos derechos que tú. O sea, podría pelear tu propia identidad y decir, no, ese Eugenio no puede ser, yo soy ahora el bueno. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor la regulación, no tenemos claridad de qué pasa. O ese ser clonado de Eugenio puede heredar de ti, tendría derecho a heredar junto con tus hijos, por ejemplo. No, pues. No lo Pero en sabemos. este caso, pues estamos hablando del niño, biológicamente se puede decir que es mío y de mi esposa. Y en este caso usted dice que se puede quedar la persona que hizo la función de incubadora, o se puede quedar con él, o sea, ya no, Sí, ya se puede quedar conmigo. sí, es ¿Entiende? correcto. Entonces esa era mi duda. Legalmente se puede. Claro. Porque finalmente los avances tecnológicos, la ciencia, nos los dice Sócrates, padre de la ética. Lo que el ser humano debe buscar son las virtudes del hombre, y al final la ciencia es la que termina imponiéndose en términos de las virtudes, porque son los grandes conflictos que nosotros tendríamos ahora con la tecnología o con la inteligencia artificial en el caso de los robots. O cómo es posible que ahora puedas tener una fecundación fuera
¿no? Manipulable, ¿no? En laboratorio para decir qué tipo de sexo quieres que tenga tu bebé, los ojos, ¿no? Que puedas escoger al tipo de donador, el óvulo donador, que sea. Normalmente, por ejemplo, ¿saben cuál es el costo en el mercado de un óvulo? ¿No? Bueno, si alguien quiere un óvulo, por ejemplo, de una modelo de que mida de unos 70 para arriba, que tenga ojos verdes, no sé, dependiendo del modelo que quieran, ¿no? Ahora sí, diseña tu propio bebé. Pues más o menos puede tener un costo que va de los 150,000 al $500,000, dependiendo la categoría del donador del óvulo. ¿Saben cuánto puede costar el esperma, digamos? Pues desde $1,000, ¿no? 3,000, $1,000, ¿no? O sea, no hay comparación, nada. Por si alguien está interesado en recibir una lanita extra, ahora con la cuesta de enero, pues no se vende mucho, no está muy bien ofertado el tema de la donación o la venta del espermatozoide, ¿no? Pero en el mercado negro ustedes pueden abrir el Google y chequen cómo están los precios ahorita, ¿no? Cómo van rankeándose. Y claro, dependiendo de lo que buscas, pues va a ser mucho más caro. Si quieres un medallista olímpico, bueno, pues ya va a subir de precio. A lo mejor te vas a los $10,000 o $15,000, ¿no? Es decir, ¿cómo puede la ciencia manipular de tal manera, Eugenio, como el caso que les planteo, antes ya de meterme de plano al tema político? Tenemos el caso del niño medicina. El niño medicina lo representa una pareja que tiene un niño y que tiene un problema en la sangre. Y este problema en la sangre no hay manera de resolverlo en ese momento. O sea, el niño se va a morir. Y el único antídoto, pues, llamémoslo así, la única medicina sería extraer, digamos, no de los padres ni de los abuelos, sino de un hermano, la médula ósea o las células madre, ¿no? De la propia columna, una parte de la columna, e implantársela a este niño. Es decir, tienen que fabricar a un bebé en el laboratorio para que genéticamente sea lo más compatible con este niño y después le hagan una operación donde le donen parte de la médula ósea y con eso va a reactivar su sangre, sus células, etcétera, y podría salvar a su hermanito. Bueno, lo vimos en todos los periódicos del mundo. Niño medicina salva a su hermano, ¿no? Un avance de la ciencia, de la tecnología, increíble. El niño salvó a su hermano. Pero hay un tema que nos preocupa. ¿Cuál es el valor que tiene ese niño como ser humano? ¿La dignidad de ser humano se reduce a ¿sirves para medicina o no? ¿Qué pasa, Eugenio, si no hubiera servido, si no hubiera sido compatible con su hermano al nivel que se pretendía? A la basura. Y buscamos otro, y otro, y otro. ¿Sí? No funcionó. ¿Cuántos intentos de seres humanos hubo ahí? Aproximadamente 17. Hasta que llegó el producto perfecto. Y el producto perfecto salvó al niño. El valor de esa persona, del producto perfecto, es el valor de una medicina, no de un ser humano con plena dignidad y reconocimiento. Entonces, hay veces que digamos, esta evolución de la sociedad nos confronta de otra manera porque no sabemos cómo tendríamos que reaccionar, porque nuestros imperativos categóricos, nuestras virtudes, nuestra moral, no sabe cómo debe de reaccionar frente a estos casos que ahora la evolución social, el desarrollo social, viene pues ya también como a 120, 130, pero la tecnología viene a 500 por hora. La tecnología nos ha rebasado de una manera impresionante a la evolución de la sociedad. Y ahora
cómo logramos adaptarnos a esa revolución científica a partir de nuestros conceptos, valores de ética y de moral. Les voy a dejar, no de tarea ni mucho menos, sino un poco de diversión para después de la clase o mañana, el fin de semana. Nada más déjenme. Déjenme copiar esto. Y déjenme ver si lo podemos poner aquí en el chat. Ajá, a ver, ahí voy. Pegar. Ahí les puse en el chat una página de internet que se llama Moral Machine y es del MIT, del Instituto de Michigan. Presenta un ejercicio muy interesante, muy divertido de una situación moral muy compleja que hoy en día está, digamos, está patente. Hoy en día hay vehículos que no requieren un conductor. Por ejemplo, Tesla ya tiene vehículos sin conductor. De hecho, en México, una persona murió por un accidente, por andar viendo una película y no se puso las pilas de corregir el rumbo del vehículo. Bueno, esta idea de la máquina moral, déjenme ver, vamos a poner aquí. Ahí está, para que más o menos la vean. ¿Sale? Dice, bueno, entras a esta página y dice empezar a juzgar. ¿Sale? Entonces le dan enter, empezar a juzgar y les platico de qué va. Les presenta dos escenarios. No hay un escenario tercero, no hay una opción, es el plan A y el plan B. El plan A es que tu vehículo siga de frente o B, tu vehículo gira. Esto que implica que estos vehículos sin conductor, ¿no? Necesitan ser programados por seres humanos a partir de una serie de algoritmos y de toma de decisiones que tienen que ver mucho con la moral y con la ética. El vehículo, por alguna razón extraña, Eugenio, se queda sin frenos. ¿Ok? Entonces tienes la opción A, si te fijas en estas gráficas, pues van 5 personas en el vehículo y si te sigues de frente, que no hay de otra, vas a matar a un señor. Ahí se ve la calaverita arriba, ¿no? Pues te lo quiebras, compadre. Pero tienes la opción B, que el vehículo puede girar, pero vas a matar a una persona del sexo femenino. Matar o lesionar gravemente. Normalmente es matar, ¿no? Como tal. Y entonces, bueno, pues ahí tú, en este caso, Eugenio, ¿qué harías? ¿Te quedas con la opción 1 o con la 2? Bueno, yo en lo personal, ahorita que me acorrala en esa situación, Sí. tendré que saber un poco acerca de la vida de las 5 personas, ¿verdad? Uy, Y también pues va a estar muy difícil, bueno, de modo que o sea, ni modo que te bajes a platicar antes de atropellarlo. bueno, Acuérdate pero que en tú ese eres el caso, programador del vehículo. ¿Qué sí, harías? pero en este caso sería como aventar los dados, ¿verdad? Así que decir, ¿sabes qué? Si me cae 2, mato a la señorita, y si me cae 1, mato al joven. Necesito saber si cualquiera de los dos es, por ejemplo, un médico que puede salvar más vidas adelante, o sea, hablando Pero de pues, ese quién tema. sabe, no creo que el vehículo pueda leerlo antes de atropellarlos. Así que tú toma la decisión. 1 o 2. No importa, no importa. Tú toma una decisión. Al hombre, 1. Al 1. Ok. Vale, gracias. Rafael, tienes esta segunda opción. En el vehículo, ¿no? Va tu familia. Y puede ser
que si das el volantazo, que es lo único que podría pasar, ¿no? Que el vehículo del volantazo se estrella contra una barra de cemento y mueren todas las personas que van en el vehículo, que son 4, pero salvas a 4 peatones. O te sigues de frente y matas a 3 peatones. ¿Qué prefieres aquí? Bueno, ya no voy a poner un factor de tu familia, nada más, porque eso como que es lógico entender que vas a querer proteger a la familia, ¿no? Pero no es tu familia. Entonces, ¿qué prefieres? ¿Matar a 4, que son los que están en el vehículo, o matar a 3? Pues en ese sentido, tanto hay 4 afuera como hay 4 adentro, pues nos iríamos por la opción 1. Ajá, la opción 1, matan 4, se mueren 4 del vehículo. La opción 2, se mueren 3 peatones nada más. Y entonces el gordito detuvo al coche, el segundo. No, parece que aquí se libra, mira, nada más. En la opción 2 te ponen nada más 3 calaveritas. Uh-huh. El otro alcanzó a brincar a lo mejor. Entonces nos vamos por lo menos, ¿no? Matamos nada más a 3. Ok, entonces es una justificación de filosofía utilitarista. Va. A ver, ¿quién más tenemos? Andy, por favor. Los que quieran participar, levanten ahí la mano. Son 5 minutitos. O sea, ya más o menos van entendiendo el juego. Sandy, mira, aquí te toca, si el vehículo dobla a la derecha, se muere una señora y su hijo, pero salvas a la viejita y a un señor o a un joven, no sé qué se ve ahí. Si te sigues de frente, matas a la viejita y matas al varón, pero salvas a la señora y al niño. ¿Por cuál te animas, Sandy? Por la opción número 2, mato a la viejita y al muchacho. Híjole, te van a decir la mataviejitas. Sí, así. Muy bien, muy bien. Bueno, ya vieron más o menos cuál es la idea del juego, ¿no? Lo importante es, voy a dejar de compartir para que ustedes puedan seguir haciendo el juego ustedes en casa. Lo importante es que al final les van a salir unas estadísticas. Y estas estadísticas los van a confrontar con su moral, ¿no? Y entonces Eugenio, por decía, es que, ¿a qué se dedica, no? Quisiera yo saber. Y la pregunta es si una profesión vale más que otra. O, por ejemplo, en el caso de Sandy, a lo mejor se da cuenta que sí, efectivamente, es la mataviejitas. Ella prefiere matar a los viejitos y dejar vivos a los jóvenes. O hay quien prefiere, por ejemplo, salvar a los animales que a los seres humanos, porque después vienen otra serie de factores ahí, ¿no? Pero lo importante es que terminen el juego, vean ustedes la estadística y piensen por qué tienen ciertas preferencias de salvar a cierto grupo de personas encasillados o perjudicar a otros. ¿Cuáles son los orígenes familiares, los orígenes filosóficos de sus valores? ¿Por qué a lo mejor Eugenio está pensando en salvar más a las mujeres? ¿Qué es lo que ha pasado en tu vida, Eugenio, ¿no? Que te decantes por salvar al género femenino o a los niños, a los menores de edad. ¿Esto es qué implica? Esto implica una subjetividad en la toma de decisiones, porque todos tienen el mismo valor intrínseco, cada vida tiene el mismo valor. Incluso, como decía nuestro compañero, pues prefiero no perjudicar a 3 que a 4. Y esto podría implicarnos tomas de decisiones del legislativo, como ¿por qué no torturar a una persona que nos va a dar información, por ejemplo, para que no haya un atentado como el de las Torres Gemelas? Y entonces empezamos a cercenarlo, o sea, ¿qué cosas tenemos que hacer para torturar a esa persona para el efecto de que nos dé la información? O bien, ¿qué tendríamos que hacer, por ejemplo, si ya unos terroristas toman el avión y le damos, como en Alemania, en una normativa que les dice, te doy 2 avisos, cuando ya tengo pleno conocimiento que el avión está tomado, que los terroristas quieren hacer daño a los alemanes y que no se quieren desviar, te doy 2 avisos y si no, destruyo el avión. Y los pilotos, las aeromosas, los turistas, los pasajeros, ¿pero por qué? Bueno, porque hay una justificación utilitarista en términos de el mayor beneficio que voy a provocar. Oye, pero no sabes si
si van a matar, o sea, no sabes qué va a pasar realmente. Lo que estás seguro es que vas a matar a 50 personas que van en el avión, o por lo menos a lo mejor que fuera solo el piloto. No, pues es uno, si me lo he hecho, o sea, no pasa nada. Pero el derecho a la vida de esa persona, 1, 10 o 1000, valen exactamente en términos del sistema de derechos humanos en el que nos estamos moviendo. Por eso es que tenemos que ser muy cuidadosos con detectar cuál es la filosofía intrínseca que estamos asumiendo en toma de decisiones. Ahora, cuando hablamos de la ética de las virtudes, de los valores, de encontrar la justicia, de encontrar un mundo más equilibrado, donde el dinero le llegue, esté mejor repartido, a la riqueza esté mejor repartida en el mundo, donde tengamos mayores posibilidades, hablamos de los actores políticos. En la mañana platicamos, para los que no estuvieron, en la mañana platicamos que debajo de la piel del ser humano está este deseo del poder. Por ejemplo, para Maquiavelo, implica, digamos, un pragmatismo. El ser político es un ser pragmático, que deja al margen la ética y tiene una obsesiva persecución del poder, cueste lo que cueste. El fin es lo que importa, no importan los medios. Y decíamos, no importa meter dinero sucio en una campaña con tal de tener el poder. No importa matar a mi contrincante con tal de tener el poder. ¿Cómo podemos tener un país, ¿no?, que se está desenvolviendo con todos estos elementos que platicamos y que además tenemos un cáncer pegadito a la piel? Se supondría que los actores políticos deberían estar preocupados por los derechos humanos. Sin embargo, cuando pueden acariciar el poder, a veces, perdón, ahí voy. Es que ya no encuentro dónde compartir. Qué cosa tan curiosa. Así presentar ahora. A veces esto es lo que pasa. No sé qué pasa aquí. Un segundo. Ya está la presentación, solo yo creo que hay que darle, ajá. ¿Se ve bien la presentación? Sí, Correcto. ya solo falta el play. Ahí bueno. Vamos a darle al play. Smeagol promised, said the first thought. Yes, yes, my precious, came the answer. We promised to save the precious, not to let him have it. Never. But it's going to him, yes. Nearer every step. What's the Hobbit going to do with it? We wonders, yes. We wonders. I don't know. I can't help it. Master's got it. Smeagol promised to help the Master. Yes. Yes, to help the Master. The Master
master of the precious. But if we was master, then we could help ourselves. Yes, and still keep promises. But Smeagol said it would be very, very good. Nice Hobbit. He took cruel rope off Smeagol's leg. He speaks nicely to me. Very, very good, eh, my precious? Let's be good. Good as fish. Sweet one. But to ourselves. Not hurt the nice Hobbit, of course. No. No. But the precious holds the promise. Smeagol promised. Said the first thought. Yes, yes, my precious. Came the answer. We promised to save our precious, not to let him have it. Never. But it's going to him, yes. Nearer every step. What's the Hobbit going to do with it? We wonders, yes. We wonders. I don't know. I can't help it. Master's got it. Smeagol promised to help the Master. Yes. Yes, to help the Master of the precious. But if we was Master, then we could help ourselves. Yes, and still keep promises. But Smeagol said it would be very, very good. Nice Hobbit. He took cruel rope off Smeagol's leg. He speaks nicely to me. Very, very good, eh, my precious? Let's be good. Good as fish. Sweet one. But to ourselves. Not hurt the nice Hobbit, of course. No. No. But the precious holds the promise. Muy bien. Bueno, pues como podemos ver, déjenme quitar, creo que hay una parte aquí muy extraña. ¿Quién sabe qué le apreté? Ahí estoy ya. Bueno, como podríamos ver en esta ejercicio del actor de voz que reproduce esta parte muy importante para mí de la película de El Señor de los Anillos, ¿no? Es la confronta de un ser frente al concepto del poder. Cómo el poder lo va transformando desde esta introspección, ¿no? De decir, o sea, estoy viendo cómo me empiezo a convertir como en ese monstruo que tiene el poder. Soy capaz de hacer qué cosas con el poder. Ya lo decía Weber, por ejemplo. El político solo busca el poder por encima del Estado. Y el Estado, pues, tendría que ser ese ente que estaría protegiendo justamente a los seres humanos, viendo cómo desarrolla, cómo favorece el ejercicio del derecho humano de las personas. El político, según Weber, solamente busca el poder. El político, según Maquiavelo, es pragmático. Está al margen de la ética. Esas cosas no le interesan, los valores, la moral no le interesan. Está obsesionado por la búsqueda del poder, cueste lo que cueste. Si hay que matar a alguien, habrá que matarlo. Todo dependerá, diría Kant,
de tu imperativo categórico, ¿estás dispuesto a hacerlo? ¿O hay algo que te detenga? Nos decía Eugenio, ¿qué pasa si ese político no estuvo un desarrollo, digamos, contenido de valores, en una contención de valores y de familia, donde había la incorrección, porque somos seres humanos y podemos fallar, pero había alguien que te detuviera? Al contrario, decía nuestro compañero, ¿qué tal si eso es lo que veía en su casa? Si también pensamos que el tema de la línea de descendencia del político hacia los hijos, sobrinos, la esposa, bueno, pues es capaz de que de lanzarlos con tal de asumir todavía poco o mucho del poder. Hay políticos que en las elecciones de 2018, si no mal recuerdo, sí, del 18, no es cierto, del 21, creo, del 21, por ejemplo, decían, es que les decía a un grupo de personas, ¿no?, que estaba presentando a su esposa, que era la candidata, le decía, pero acuérdense que soy yo a final de cuentas, ¿no? Ustedes van a votar por ella, pero soy yo el que está detrás de ella, soy yo el que mantengo el poder. Pues terminó siendo como cosificada, ¿no? Violencia política de género por el propio marido. ¿Cómo entonces, Naide, compañeras y compañeros, cómo logramos cambiar este país en términos de la democracia, de obligar que estos políticos que buscan el poder por el poder con la obsesión de controlar más voluntades, que no importa a qué costa, tienen que llegar al poder? ¿Cómo logramos entonces como sociedad dejar que los Gollums, ¿no?, sigan gobernándonos? Hoy podemos entonces entender cómo la falta de ética, de compromiso y de valores de nuestros candidatos, partidos, dirigentes y ya una vez gobernantes, pues es como mantiene a las sociedades como las mantiene. Históricamente, ¿no?, se nos recuerda cómo el poderoso requiere, pues justamente, sociedades debilitadas para seguir manteniendo el poder. Por eso es que es muy importante para mí generar reflexión. A mí no me llama mucho la atención hablar de los conceptos teóricos y que el día de mañana se nos van a olvidar. Me parece que esta plática por lo menos la vamos a recordar un buen rato, sabiendo que lo que está enfrente de nosotros, ¿no?, tiene vestimenta de ser humano, pero detrás de él o dentro de él, ¿no? Como dice la frase esta de que es un lobo vestido de cordero, es un político, ¿no? Es un Gollum vestido de político, que te sonríe, que te habla, que se presenta de la mejor manera posible, pero sabes que en el fondo lo que busca es el poder por el poder y que tú eres un medio para que él pueda alcanzar el poder. Si ese es el juego, pues así entonces hay que entenderlo, pero hay que establecer los diques institucionales necesarios para contener ese ejercicio desmedido del poder, obligar a que ese poder se utilice en beneficio de la comunidad, que la legitimidad democrática que le estamos ofreciendo a esos candidatos para que asuman el poder puedan dar cuentas claras del ejercicio de ese poder que le estamos otorgando. Porque de lo contrario, no sería absolutamente nada ni nadie. Adelante, Eugenio, y después una idea, por favor. No, doctor, la mano se quedó levantada de hace rato. La licenciada Naide fue la que pidió la palabra ahorita. Adelante. Adelante, Naide. Gracias. Sí, bueno, pues yo creo que la contribución que podemos hacer todos desde el papel que jugamos en la sociedad, pues es hacer lo que nos corresponde, ¿no? Por lo pronto, creo que un voto informado sería un granito de arena que aportaría mucho
a que las cosas hagan una diferencia. Si bien no vamos a cambiar todo de un día para otro con una votación o con un ejercicio de nuestro voto, pues bueno, sí podemos ir abonando a hacer lo que nos corresponde, a informarnos, a no solo quedarnos con lo que se nos dice, sino también interesarnos, inmiscuirnos en buscar nuestros propios criterios y llegar informados a ejercer nuestro derecho y nuestra obligación de votar, ¿no? Creo que en la medida que cada quien estemos involucrados y haciendo lo que nos corresponde, podemos también tener la puerta abierta para pues también seguir y exigir que los cambios que fueron prometidos en su momento, pues también sean cumplidos. Y además, no simplemente creer que con ejercer el voto ya cumplí, ya es hasta ahí llegué, sino darle la continuidad y darle el seguimiento a que se cumplan y se busque llegar al fin que en su momento tal o cual persona prometió cuando estaba buscando el poder, ¿no? Porque sabemos que una vez que están en el palco o arriba en el estatus de poder, pues bueno, podemos decir, bueno, pues ya llegaron, ya aquí yo ya no tengo nada que hacer, yo ya no puedo aportar nada, yo ya hice lo que tenía que haber hecho, pero no, realmente yo creo que sí todos podemos aportar mucho si damos un seguimiento, un voto informado y una actitud proactiva en estar interesados en la vida política, porque al final de cuentas el efecto que tenga esto repercute directamente en la vida de todos y en las futuras generaciones para los que tienen hijos. Claro, pues qué interesantes conceptos. La verdad, me gusta mucho por eso a mí dar estas pláticas, porque la retroalimentación a mí me parece fantástica, ¿no? Ver qué es lo que estamos pensando, cómo lo estamos pensando y sobre todo cuál es nuestra contribución. Hay veces que vemos el problema y queremos que alguien sea otro el que empuje al Señor, ¿no? O sea, sabemos cuál es el camino, pero no queremos tomar acción. Las razones que tenemos son nuestras, pero hay que preguntarnos y confrontarnos a partir de estos ejercicios de la filosofía, ¿por qué preferimos a los animales que a los seres humanos? ¿Qué está pasando en mi vida? ¿Por qué prefiero salvar a los viejitos que a los jóvenes? ¿Por qué prefiero salvar a las mujeres o a los varones o a las personas mejor vestidas de las que no están mejor vestidas o a los que representan cierta profesión o no? ¿Cuál es mi concepto de la vida y el valor que le doy a las cosas? Ahora, lo que debo yo de plantearme es cuáles son los grandes problemas, eh, que tenemos en este momento. Dentro de la ética, digamos, pública. Déjenme ver si puedo abrir un poco más esto. A ver, sí. No, creo que no se ve muy bien, pero bueno. Bueno, más o menos ahí se ve un poco, a lo mejor. Es que es el acomodo aquí de mi mosaico, que es el que yo lo veo pequeñito. ¿Pero ustedes lo ven de buen tamaño el texto? ¿O no? ¿O se ve muy, muy pequeño? Creo que sí. Ya veo No, que todos se pegan a la computadora. distorsionado. Déjenme ver entonces, y ya para concluir aquí. A ver si fuera una sola pantalla, déjenme ver. Ya saben, cuando uno no es bueno para estas cosas, será para otras. No, pues sabe Dios. Bueno,
Aquí lo que les quiero yo mostrar es lo siguiente. Pues no, creo que no se alcanza a ver mucho, ¿verdad? Bueno, ¿qué es lo que quiero yo presentarles justamente aquí? Y que, digamos, dejarles ahí un poco de tarea, tanto que ustedes terminen el ejercicio del Moral Machine, por ejemplo, es pues un poco pensar cuál es el desencanto o no que tenemos frente a la vida pública, ¿no? La vida política, los actores políticos y cómo nos encontramos en la sociedad. La verdad es que un poco les voy a leer lo que dice aquí, un texto que estoy retomando de otro profesor. Dice, vivimos tiempos descorazonadores. En lo político y lo social, las instituciones y el tejido social se descomponen ante nuestros ojos. No les importa robarse los recursos de las medicinas, de las niñas y los niños. Los recursos para ayudar a las personas más necesitadas desaparecen sin ningún miramiento. Las escuelas son saqueadas, las mujeres y los niños asesinados como si su vida no valiera nada. Pero también vemos esa descomposición cara a cara, día a día. A una persona no le importa quitarse la mascarilla en el gimnasio, a otra persona no le importa estacionarse obstruyendo la rampa de la banqueta para las personas con retos de movilidad. A una más no le parece más dejar los orines de su mascota en el pasillo del edificio donde vive. ¿Es que las y los mexicanos somos personas más inmorales que otras? Considere la siguiente pregunta. ¿Qué situaciones dolorosas has encontrado que dependen de males sociales tales como problemas políticos, económicos o culturales que parecen imposibles de solucionar? Realiza una lista de estos males sociales, discute después, ¿no? ¿Cuáles son y por qué crees que son estos males? Después, anota en una lista lo que estarías dispuesto a hacer para participar en la solución de ese problema social y de qué depende la solución de esos problemas, ¿no? Como es un ejercicio en clase, comparen listas en equipo, después toda la clase, discutir las siguientes preguntas sobre cómo podemos hacer frente a esos problemas, cómo podemos convencer a las personas relevantes de actuar de manera diferente, por qué las personas, aún sabiendo que actúan de manera incorrecta, persisten en su conducta lesiva, ¿no? Esto es, ¿cuál sería, en términos de mi imperativo categórico, lo que mi moral me exige actuar? Como dirían nuestra compañera Naide, llevar el carrito hasta su lugar del estacionamiento. ¿Qué es lo que me hace a mí tomar esa acción y tomar esa decisión que a los otros no, incluso hasta que puedan recibir agresiones por parte de esas personas por actuar de una manera diferente? Entonces, en estas columnas, los invito a que ustedes traten de ver cuáles son estos malestares sociales que tienen, que ustedes advierten, se planteen cuál podría ser la solución y sobre todo, si pueden ustedes jugar un papel en la solución. Si les interesa jugar un papel en la solución, convencer a alguien más, formar un grupo, formar una cadena de WhatsApp, de Twitter, formar una voz, tener una agenda de trabajo de este grupo, tener una agenda de trabajo para un propósito que el propio grupo defina qué queremos y qué podemos hacer. Solo de esta manera, me parece, con pequeños ejercicios podemos emprender, ¿no?, aventuras mucho más intrépidas como para intentar cambiar un sistema de partidos políticos o exigir que las autoridades se conviertan, ¿no?, o que tengan una mayor ética. No lo van a hacer, tenemos al Gollum, lo sabemos. Entonces hay que generar los diques institucionales que no permitan salir a esos monstruos
de la propia piel en la que se encuentran y que se queden ahí en casa. Pues no sé si alguien tenga algún comentario adicional, si no, pues les agradecería yo mucho que hayan podido participar, comentar sus opiniones. Adelante, Rafa, por favor. Sí, nada más un comentario final sobre lo que estamos platicando de la maternidad subrogada. Claro. En México solo tenemos 2 legislaciones, que es la de Tabasco y la de Sinaloa, Ok. que sí abordan un poco esto de la subrogación en el útero, pero va enfocada más a trabajar con nacionales, es decir, con puros mexicanos. No puede venir un extranjero a rentar un útero para poder realizar esta actividad. Y una de las finalidades en las legislaciones es que sea heterosexual la pareja quien va a solicitar este tratamiento, que la mujer debe de ser heterosexual porque la mujer debe estar imposibilitada físicamente o por motivo de salud. Esta es la finalidad de las leyes de esos estados. Nada más con un comentario para que no nos vayamos tan vacíos, que no estamos tan avanzados en leyes. Hay algunos estados que sí empiezan a trabajar esto, pero todavía falta mucho por hacer. Gracias, doctor. Al contrario, Rafa, y sobre todo nos falta como sociedad debatir estos temas, ponerlos en nuestro papel. ¿Y qué haríamos nosotros? Como bien dices, si alguien a ti te encargara la legislación, ¿a qué filosofía política o de justicia te someterías, no? Para que tenga un sustento real. En fin, me parece que el ser humano en nuestra comunidad está por emprender grandes aventuras, y sobre todo aventuras, dirían en los cuentos de los piratas, aventuras intrépidas. Y esto implica que no sabes el riesgo, a dónde vas a llegar y lo que va a pasar en ese viaje, pero de que va a ser intenso y emocionante, seguro que va a ser. Así que ojalá todos emprendamos esta nueva aventura intrépida a partir de la reflexión de los grandes problemas y del papel que tengo que jugar o no en la solución de los grandes o de los pequeños conflictos. Pues nuevamente para mí ha sido, o así lo siento yo, una jornada completamente exitosa. Gracias a ustedes porque ustedes lo hicieron así con su participación. De verdad se los agradezco mucho, Naide, Sandy, Rafa, Eugenio, Eduardo, todos los demás que estuvieron ahí también con ganas de participar, pero que no se atreven a levantar la mano. Hay que cambiar un poco ese tema. Y los que todavía no servía su micro, pues hay que arreglarlo. Bueno, pues les agradezco mucho, de verdad, les deseo que pasen muy buena noche. Les despido de favor nuevamente que si tienen oportunidad de seguirme en Twitter como @Rubén Becerra RB de Victoria, por favor lo hagan, también sigo de vuelta, ese es el compromiso, porque es importante seguir haciendo comunidad, ¿no? Seguir planteando los grandes temas y ver cómo podemos asumir después este rol para ver cómo solucionamos los problemas. Igual, si les gustó esta charla, por favor, háganlo también saber, porque para mí también es importante si estas reflexiones realmente llegan a ustedes o nos vamos con la clase tradicional de la teoría. Muchas gracias, que pasen muy bonita noche y excelente fin de semana. Gracias, bonita noche. Gracias, Perla, muy gentil. Gracias por tus comentarios.